A continuación tiene la palabra la colega asambleísta Sara Noemí Cabrera. Gracias, señor presidente encargado. Quiero enviar un cordial saludo al pueblo orense, colegas asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos, y a la sociedad civil y a las organizaciones que están en la parte alta de este pleno de la Asamblea Nacional, un cordial saludo. Las consecuencias de las múltiples crisis sanitarias, políticas, de inseguridad y violencia que como ecuatorianos hemos atravesado en estos últimos años son evidentes y aún se sienten con fuerza. Pero nada se sintió con tal fuerza ni le metió tanta mano al bolsillo como la ley, decreto ley promulgada por el gobierno de Guillermo Lasso, del decreto ley de supuesto desarrollo económico, que prefirió perjudicar a los ecuatorianos, trabajadores, a los más necesitados, a la clase media, antes que exigir el pago de impuestos pendientes a los grandes grupos económicos que evaden y eluden millones. Dicha ley golpeó profundamente a los trabajadores, a las trabajadoras, profesionales independientes, en relación de dependencia, al sector microempresarial y a los segmentos de producción que corresponden a la clase media del país, lo que producirá una considerable reducción de la capacidad de consumo, una desaceleración de la demanda, a más del desincentivo a política de formalización del sector comercial y la cultura tributaria. En Ecuador, la clase media ha recaído del 33% al 30%. Dicho en otras palabras, medio millón de ecuatorianos ya no son parte de este segmento. Hemos visto cómo han subido los montos en el pago del impuesto a la renta. También hemos visto cómo han subido los precios del combustible, pero también hemos visto cómo han subido los precios de algunos productos de primera necesidad que ha perjudicado a la mayoría de ecuatorianos. Asimismo, ya ha pasado un año del decreto ley y lamentablemente hasta la fecha no ha quedado claro por parte de las entidades competentes, Finanzas, Planifica Ecuador, etcétera, cuánto dinero se ha logrado recaudar, tampoco qué uso o destino se le dio a dichos recursos. Si existe alguna planificación o cronograma específico para la ejecución de recaudación que se logre obtener producto de este decreto ley. En ese sentido, atendiendo el clamor ciudadano de nuestros mandantes, nuestra compañera de la Revolución Ciudadana, nuestra compañera asambleísta Viviana Veloz, presentó el 2 de diciembre del 2021 un proyecto de ley que busca derogar el decreto ley del supuesto desarrollo económico publicado en el registro oficial y lamentablemente sigue vigente hasta el día de hoy. El informe para primer debate del presente proyecto de ley orgánica derogatorio del decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal fue debatido en la sesión 790 del Pleno de la Asamblea Nacional, celebrada el 9 de agosto del 2022. En el debate participaron 14 asambleístas de las diferentes bancadas legislativas. Luego del primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico realizó el siguiente trabajo. Se recibieron 4 observaciones por escrito de diferentes asambleístas, organizaciones, gremios y actores públicos y privados. Se realizaron 2 sesiones de trabajo al interior de la comisión. La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, en la sesión 152,
el 23 de noviembre del 2022, aprobó con 6 votos a favor el informe para segundo debate de este proyecto de ley derogatorio presentado por la bancada de la Revolución Ciudadana y que se ha puesto a conocimiento de este Pleno de la Asamblea Nacional al fin de que sea debatido, aprobado. Cabe también señalar que la comisión ha decidido archivar el proyecto de ley reformatorio del Decreto Ley de Desarrollo Económico presentado por el asambleísta Alejandro Jaramillo. Debo destacar que uno de los temas neurálgicos sobre los que me pronuncié al interior de la comisión fue mi preocupación ante lo señalado por el Ministerio de Finanzas respecto a si efectivamente se ha cumplido o no con los compromisos con los GAT, porque hemos visto desfilar varios alcaldes y prefectos justamente por el malestar y queja que existe por la falta de transferencia de recursos suficientes de manera oportuna. Y al pueblo no puede sufrir estos incumplimientos. Por eso hoy, como asambleísta de la provincia del Oro, actuando con sentido nacional, en nombre de todos los diferentes niveles de gobierno de los GATS, exijo se cumpla con la Constitución y la ley y se entreguen estos recursos que permitirán la inversión en el desarrollo económico de cada localidad a nivel nacional. Es claro que Ecuador necesita una reingeniería tributaria, pero no la impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso, que mantiene serias contradicciones en la Constitución de la República. Nuestra bancada UNES de la Revolución Ciudadana siempre destacó que el peso de la crisis económica no debe recaer sobre el bolsillo de los ecuatorianos, sobre la clase media, como lo dije anteriormente. No podemos mantener un ordenamiento jurídico, una norma tributaria que establece favoritismo en la contribución especial sobre patrimonio. No es posible mantener el cambio de cálculos para la declaración del impuesto a la renta para personas naturales. Es inconcebible tener un régimen tributario mediante el cual se regularizarán activos y capitales externos que en su momento no tributaron lo que por ley les correspondía. Debo recalcar una vez más, con este proyecto de ley presentado desde la bancada UNES de la Revolución Ciudadana, demostramos una vez más que no nos oponemos al gobierno actual, pero sí defendemos al pueblo ecuatoriano, eso sí, siendo propositivos, con un debate y análisis técnico. Que quede claro que desde esta bancada de la Revolución Ciudadana siempre le dijo no al paquetazo impuestero de Guillermo Lasso. También le dijimos no a las contribuciones al patrimonio por ser antitécnicas, no al cambio metodológico del impuesto. Por favor, compañeros. No al... Por favor, compañeros. Señores de asambleístas, por favor, ocupar sus curules. Está en intervención de la asambleísta. No al 2% del régimen de microempresas camuflado como el RIMPE. No a cualquier vicio de conflicto de interés entre el Estado y grupos de poder. Por lo tanto, es necesario expulsar este ordenamiento jurídico, esta norma que afecta los derechos económicos de un sector de la población y que no garantiza cumplir con las obligaciones constitucionales de educación y salud. En tal sentido, este proyecto de ley presentado por nuestra compañera Viviana Veloz, de la bancada UNES de la Revolución Ciudadana, tiene como objetivo derogar el referido decreto ley, sin perjuicio que el Ejecutivo o las fuerzas políticas de la Asamblea en un futuro presenten una verdadera propuesta tributaria consensuada y que sí llegue a cumplir sus fines adecuados,
sin afectar a los más débiles. Colegas legisladores, es importante que aprobemos este proyecto de ley derogatorio por respeto al pueblo ecuatoriano, que clama por una urgente respuesta ante esta situación que estamos atravesando día a día y se agrava aún más. Hoy en este pleno quedará claro quienes verdaderamente están del lado del pueblo ecuatoriano y quienes más buscan encubrir al gobierno de Guillermo Lasso por su inacción y falta de eficacia para responder a las demandas reales de nuestra gente. Ecuatorianas, ecuatorianos, estemos atentos tanto a la forma de votación del día de hoy por parte de los asambleístas, así como también muy atentos a la postura que tomará el Ejecutivo respecto a este proyecto de ley derogatorio. Finalmente, hago un llamado a que como legisladores presentemos representantes del pueblo ecuatoriano, trabajemos ferviamente y construyamos juntos una mejor ley en pro de la reactivación económica y productiva de nuestro país, que tanto necesita, y por lo tanto mociono aprobar el texto íntegro del proyecto de ley orgánica derogatoria del decreto ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia, presentado por la asambleísta Viviana Veloz de la bancada de la Revolución Ciudadana, constante en el informe para segundo debate elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Gracias.